Hola, buenas tardes. Soy Marilixa Peña y hoy comenzamos con un estudio bíblico más. El estudio que comenzamos hoy es el libro de Josué. Vamos a estudiar no todo el libro, pero va a ser el capítulo 24. Todo el capítulo. Nada más que lo vamos a estudiar lógicamente por porciones y palabra por palabra, así como yo enseño los estudios. Es necesario que conozcamos el significado de las palabras en la Biblia para poder entender apropiadamente qué es lo que la Biblia nos está diciendo en cualquier parte que estudiemos o lo que sea que estudiemos. Perdón. Entonces vamos a comenzar hoy con la palabra Josué. En el libro de Josué, versículo 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este río Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ok. El estudio de esta noche es estudio, o de esta tarde es estudio de la palabra Josué. La palabra Josué en la Biblia, en definición del diccionario bíblico y aún con las conexiones, casi no tiene un significado así que se pueda decir exacto con exactitud. La palabra Josué, esto es. Solo tiene prácticamente una conexión que te deja saber que esa conexión es el número 221 y esa conexión es el nombre de un varón que se llamaba Uri, que era portero del templo. Y ese portero del templo se encuentra ese nombre de ese Uri, se encuentra en Esdras y en Éxodo. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero nos vamos a concentrar en Josué, que es la palabra que estamos estudiando. Entonces, como te dice que Josué entonces es un portero o es una persona encargada de abrir una puerta, no es la puerta, es un portero encargado de abrir la puerta. En el Nuevo Testamento, el nombre Josué nos deja saber que es Jesús, no Cristo, porque Cristo quiere decir maestro, no el Señor, pero Jesús, que lógicamente Jesús después fue unido o se hizo una palabra compuesta entre Jesús y Cristo y decimos Jesucristo. La Biblia tiene algunos pasajes que así lo llaman. Pero Jesús en el Nuevo Testamento te dice que es Josué. Entonces Josué sería Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, que es la palabra que estamos estudiando esta noche, y la cita bíblica es del Antiguo Testamento, no te dice casi nada, solo te dice que Josué es un portero.
o alguien que abre una puerta. Pero tendría sentido de que Josué es Jesús, porque si Jesús al final viene siendo Jesucristo, que es el maestro de la Biblia, y Jesucristo viene siendo la puerta del reino, entonces tendría sentido de que Josué o Jesús sea el portero o el abridor de la puerta, y ese mismo portero y ese mismo abridor de la puerta, con los años de educación bíblica y de trabajo bíblico en justicia, se convierte en la propia puerta. Tendría sentido todo. Entonces, yo solo puedo enseñar lo que yo sé, lo que yo entiendo, lo que a mí me consta con la investigación que he hecho en los años que he investigado la Biblia. Solo puedo enseñar lo que sé. Lo que no está claro en la Biblia, lo que no se entiende en una definición clara, bastante concisa, yo no lo enseño porque no lo sé. Permítanme un momento. No lo enseño. Entonces, porque si no lo sé, no me consta, no tengo una prueba concisa de que es esto o es así o es allá, pues no puedo hablar de lo que no sé, no puedo enseñar lo que no sé. Entonces solo me puedo limitar a hablar de lo que sé o de lo que me consta que así es. En este caso, la palabra Josué pues está bastante limitada, y aún con toda la investigación que yo he hecho de esa palabra, no te da casi nada de información, más que en el Nuevo Testamento sí queda claro que Josué es Jesús. Entonces, volviendo a esto, se entendería que Josué es Jesús, y yo lo creo fielmente con lo que dice el Nuevo Testamento, por la razón de que la Biblia explica que Josué fue fiel a la ley, porque fue fiel siempre al lado de Moisés. Prácticamente espiritualmente creció al lado de Moisés. Y luego la Biblia en el Nuevo Testamento, Jesús, cuando comienza su ministerio, dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y pues sí, Josué cumplió la ley. Era una persona obediente a la palabra. También la Biblia prueba que después de la muerte de Moisés, Jehová le delega el cargo a Josué para que Josué introduzca al pueblo a la tierra prometida. Y Josué lo hizo así. Entonces, no sería de dudarse para nada de que Josué es Jesús, y Jesús después se convierte en Cristo, que es el Maestro. Entonces, como la palabra Josué, como les dije, no tiene prácticamente casi conexiones. Pero vamos a ir al libro de Esdras para ver Uri, que es el portero del templo. Esdras, capítulo 10. Vamos a ver si... Ok, Esdras, capítulo 10, versículo 24. Y es donde se nos da lista de los trabajadores del templo y cada departamento, por decir a quién le toca. Entonces, en Esdras, capítulo 10, versículo 24, la palabra dice:
de los cantores tenemos a Eliasib, y de los porteros o de los que abren la puerta del reino tenemos a Salum, a Telem y a Uri. Entonces, este Uri, en el diccionario bíblico Strong, este Uri es una conexión directa de la palabra Josué, queriéndonos decir el diccionario bíblico que este Uri, portero del templo o portero del reino, este Uri es Josué. Y este Josué en el Nuevo Testamento sería Jesús. Ahorita no vamos a estudiar a Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos primero a estudiar Josué, y algún día en otro estudio estudiamos a Jesús. Pero en el Nuevo Testamento se deja saber que Jesús es Josué. Entonces, como vamos a ver el capítulo de Josué 24, es un estudio de todo el capítulo, pero lógicamente como es largo, pues va a ir por porciones, ¿verdad? Pero Josué 24 comienza con la palabra Josué, porque él es el que, vamos a decir, el que maneja todo el capítulo. Entonces, por eso comienzo en Josué 24 dice, reunió Josué el pueblo, pero yo comienzo con la palabra Josué porque él es el protagonista, por decir, de todo el capítulo. Entonces, comienzo allí, pero nosotros en esta noche comenzamos con el libro de Josué, capítulo 1, que es donde habla la muerte, donde Jehová le explica a Josué, le dice, mi siervo Moisés ha muerto, y le dice, levántate, porque tú, le dice, tomarás este pueblo y lo pasarás al otro lado del río Jordán, a la tierra prometida. Entonces, por eso comenzamos ahí. Entonces, vamos a ver, nos vamos a quedar aquí para entender más quién es este Josué, porque no les puedo dar conexiones, porque ya les dije, es una palabra que prácticamente no tiene conexiones. Entonces, vamos a seguir leyendo este capítulo para ir conociendo más su personalidad, qué tipo de carácter tiene Josué, qué tipo de persona es, porque eso ayuda muchísimo para nosotros los cristianos, nosotros los seguidores de Cristo, nosotros los que estamos en el camino. Porque mientras algunos ministros predican que Dios es un ser que todo lo da sin que tú hagas nada, que es un ser que te salva sin que tú hagas nada, que te bendice económicamente sin que tú hagas nada, que Él te da todo solo por el hecho de ser hijo de Dios. Y eso no es así. La Biblia prueba lo contrario. Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le dice Jehová a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 3. Yo, le dice, os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Bueno, vamos a comenzar por allí. No es el estudio ahora de cuál es la tierra prometida y cuál es lo que la planta del pie pise, pero como estamos hablando de Josué y Josué es el que va a introducir a esta gente en la tierra prometida, entonces voy a hablar un poco del tema para que se entienda. Por ejemplo, en el versículo 3 dice Jehová, yo os he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare o todo lugar que logre pisar la planta de vuestro pie. Pareciera que el texto nos está diciendo que un ejemplo, vamos a suponer que yo voy caminando y
y todo lugar que mi pie pise, Jehová Dios me lo va a dar como herencia reinal. Pero no es eso lo que el texto está diciendo, así parece, pero no es eso. Primero se tiene que estudiar y se tiene que investigar la tierra prometida, qué tierra es la que él prometió para saber de qué es lo que está hablando. Y luego se tiene que estudiar cuál es la planta del pie del pueblo de Israel, para saber si está hablando de la planta de un pie literal o de los dos pies que vamos caminando. No. El texto está hablando de la planta del pie del reino. Entonces, lo que el texto en realidad está diciendo en el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces Jehová le prometió al pueblo de Israel a través de Moisés, en el tiempo del ministerio de Moisés, él le prometió que al pueblo de Israel que les iba a dar todo terreno o todo lugar donde pisare la planta del pie del pueblo de Israel o de las 12 tribus de Israel en conjunto, las 10 de Israel, las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá. En conjunto, las 12 tribus se le llama Israel. Bueno. Jehová dijo, les voy a dar todo lugar donde pise la planta de vuestro pie. Pero lo que él estaba diciendo era, les voy a dar todo lugar donde pise la planta del pie reinal. O sea, la planta del pie reinal no es la planta del pie donde caminamos nosotros, sino es la planta del pie donde trabajamos. O sea, que vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que Jehová Dios me dice a mí, Marilixa, te voy a dar, por ejemplo, todo lugar que pise la planta de tu pie. Ya no me estaría diciendo todas las 12 tribus de Israel, pero me estaría hablando específicamente a mí, literalmente singular. Todo lo que pise la planta de tu pie. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que mi pie reinal, mi pie de trabajo ministerial, toda parte que pise o toda parte que subyugue o toda parte donde yo trabaje el ministerio reinal, él me lo va a dar a mí. Eso es lo que él me estaría diciendo. Entonces, en este caso, eso es lo que él le está diciendo al pueblo de Israel a través de la boca de Moisés. Yo les voy a dar todo lugar donde pise la planta de vuestro pie, todo lugar donde ustedes trabajen la obra, se los voy a dar. Entonces, aquí Moisés muere y Jehová le entrega el cargo, el puesto ministerial a Josué. Entonces aquí Jehová le dice en el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pise la planta de vuestro pie. Y en el versículo 4 les dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Le dice toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5. Nadie le dice Jehová, aquí ya le está hablando directamente a Josué, le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Perdón, como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero vea inmediatamente el versículo 6, cómo arranca Jehová con respecto al trabajo que tiene que hacer Josué. Miren el 6 lo que le dice. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Si ven lo que les digo, que la Biblia prueba lo contrario, que es mentira eso que muchos ministros le han hecho creer a la cristiandad, que tu trabajo como cristiano es nada más creer en el Dios Todopoderoso.
en Cristo Jesús su Hijo, y tú eres salvo y toda tu casa, y tú no tienes que hacer nada de trabajo de la obra, y tú no tienes que esto porque no eres salvo por obras. Sí, la Biblia explica que no somos salvos por obras, pero por obras de la ley, pero no por obras del Espíritu Santo, no por obras del reino de Cristo. No, eso lo tenemos que hacer, si no, el reino de Cristo no existe en nosotros ni en ninguna parte. ¿Ok? Hay que saber separar la Biblia cuando la Biblia está hablando de obras de la ley o obras del Espíritu. Entonces, la Biblia aquí nos deja saber que Jehová le dio el cargo a Josué, el cargo de Moisés, le dio el ministerio de Moisés, por decirlo así, se lo transfirió a él, y le dice, esfuérzate y sé valiente. Dese en cuenta entonces que los cristianos, hijos del reino de Dios, estamos comandados a ser personas valientes y a ser personas esforzadas en lo que hacemos. ¿Y qué quiere decir esforzado? Quiere decir entonces que el camino no va a estar fácil. Quiere decir entonces que el trabajo ministerial no es fácil. Quiere decir entonces que servir a Cristo no es un camino dulce y maravilloso. Es un camino difícil, porque si a mí me empiezan a hablar de esfuerzo y de que me tengo que esforzar y que tengo que ser valiente, quiere decir que no puedo ser pelele, no puedo ser haragana, no puedo ser una persona inútil, no puedo ser torpe, no puedo ser inepta, estúpida, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que entonces sacar todo lo bueno y todo lo mejor que haya en mí para poder lograr establecer algo de lo que Dios me está dando. ¿Se están dando cuenta? Que aquí lo único que hay es una promesa de parte de Dios. Pero esa promesa no es que va a llegar a nosotros, el pueblo de Israel, porque nosotros somos el pueblo de Israel. No va a llegar a nosotros nada más así como así, por arte de magia, solo porque tenemos una promesa en la Biblia. Eso no es cierto. Va a llegar a nosotros si nosotros somos capaces de poder desarrollar el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. Allí sí va a llegar el día que va a llegar a nuestras manos lo que Él ha prometido. De lo contrario, eso se va a quedar en promesas nada más. Y es lo que muchos cristianos no quieren oír. Muchos cristianos están acostumbrados ya a oír las falsas promesas de los púlpitos, de donde se les predica una falsa Biblia, una falsa promesa. Porque no, Dios no le da nada a nadie que no lo trabaje. Entonces tenemos que trabajar el área espiritual, reinal en nosotros, para que de esa manera Jehová nos vaya, o Dios, o el Señor, o Cristo, como usted se refiere a esa identidad, nos vaya agregando a ese espacio de fruto, a ese espacio de virtud, a ese espacio de sanidad, a ese espacio de salvación. No es, mi gente, así como nosotros nos han hecho creer, tan fácil la historia. Por eso es que si usted es un cristiano de años como yo, si nació y creció en la cristiandad, usted va a ver que las iglesias, las congregaciones están llenas de gente, pero solo unos poquitos de esas congregaciones realmente logran obtener en su mano parte de esas bendiciones de las que la Biblia habla. Y la razón de eso es porque solo unos poquitos son los que deciden
aceptar lo que la Biblia dice, como en este caso de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y le hagas frente a la vida, enfrentes los golpes, enfrentes las humillaciones que la sociedad y la misma cristiandad te hace, enfrentes todo lo amargo, lo sucio, lo difícil, lo feo de la cristiandad. Mira que te mando que allí te pares firme como un rey, como una reina, hija del Rey Todopoderoso, hijo del Rey Todopoderoso, y enfrentes lo amargo, lo espinoso y lo difícil del camino. Porque el camino con el Señor no es fácil. Los ignorantes de la Biblia somos nosotros, y somos ignorantes porque queremos también hacernos ignorantes, porque solo es de estudiar un poco, por ejemplo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y nos damos cuenta de que Cristo, siendo el Mesías, siendo el Redentor de la humanidad, de la cristiandad, y siendo el Hijo de Dios, Hijo del Verbo, y miren todo lo que la raza humana le hizo. Lo condenaron a crucifixión, lo condenaron a ser amarrado, clavado y crucificado de pies y manos a un madero. Entonces, si él, siendo el Todopoderoso, le hicieron todo eso, ¿qué creen ustedes que nos espera a nosotros, que somos simples personas? Pues muchísimas cosas, y no necesariamente buenas. Entonces, aquí se nos deja ver que Josué logró introducir al pueblo en la tierra prometida porque Josué le hizo caso al consejo que Jehová le dio. Le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque tú repartirás esta tierra al pueblo de Israel. Entonces, mire, en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a los padres que la daría a ellos. 7. Le vuelve a repetir. Le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí ve? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó que hicieses. Le dice, no te apartes de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si ve que este Josué estaba comandado por el mismo Jehová, que no se apartara de la ley. Por eso es que Jesús en el Nuevo Testamento dice, a la verdad dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, o sea, a que se cumpla, a terminar el cumplimiento de la ley, porque la Biblia dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, y después de Juan el Bautista comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces Cristo viene, o Jesucristo viene a cumplir la ley, a hacer que se cumpla y a terminar con ella, porque ya termina con ella y comienza él su ministerio. Y luego dice en el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vuelve y le recalca a Jehová, mire, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en lo que está escrito en este libro de la ley. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. ¿Sí ve? Por eso les digo, yo esa estupidez de que muchos cristianos creen en una
creencia ignorante que dicen, yo no estudio la Biblia, dicen, porque yo no necesito estudiarla, dicen, porque yo soy hijo del Dios Todopoderoso y el Dios Todopoderoso me revela aquí a mi mente, me revela todo lo que yo voy a predicar y voy a enseñar por Dios. Eso es algo completamente antibíblico. No hay una parte en la Biblia donde diga que Dios agarra tu mente y Él te mete todo ahí lo que vas a hablar y vas a decir y que tú no tienes que estudiar la palabra. Todo lo contrario. Toda la Biblia nos manda a que estudiemos la palabra, que tomemos la palabra y que obedezcamos la palabra. Entonces, la palabra de Dios, mi gente, es una cuestión que se tiene que estudiar continuamente. ¿Y por qué continuamente? Bueno, continuamente, aunque ya entiendas un tema, tienes que seguir estudiando la Biblia porque la mente de nosotros los seres humanos es como una computadora, como la memoria de una computadora, que la mente almacena todo, sí, pero lo más nuevo, lo más reciente ya lo va dejando, por decirlo así, por encima. Y lo más viejo de años lo va guardando atrás. Entonces es como que la mente hasta cierto punto va olvidando lo que ya estudió, lo que ya entendió. Entonces, para mantener ese entendimiento fresco, la persona tiene que constantemente estar renovando y renovando ese entendimiento. Entonces dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. ¿Por qué? Y hay un porqué después de todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que, claro, Josué, el mandato era que meditara en el libro de la ley para que obedeciera a todo lo que mandaba el libro de la ley para que su camino fuera prosperado, su camino espiritual de la vida. Pero en el Nuevo Testamento estamos comandados a obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que todo nos vaya bien. O sea que la palabra de Dios es la misma, es la misma en el sentido de que ya sea que tú perteneces a la ley del Antiguo Testamento o tú perteneces a Cristo en el Nuevo Testamento, tú tienes que obedecer. Porque si tú no estudias la Biblia, tú no entiendes la Biblia y tú no obedeces lo que la Biblia dice, en nada estás como cristiano. Porque ¿cómo vas a obedecer algo que tú no sabes? ¿O cómo vas a obedecer algo que tú no entiendes? No se puede. Nadie puede obedecer algo que se le está mandando que la persona no entiende. Entonces hay que entender para obedecer. ¿Y cómo vamos a entender si no estudiamos? Es imposible. Entonces hay que estudiar para entender para obedecer. Así de sencillo. Entonces, aquí se nos deja ver que Josué entonces es una persona no solo comandada por Dios a estudiar, entender y trabajar, sino es alguien obediente, porque la Biblia prueba que él obedeció y no dejó caer las palabras de Jehová. Entonces, en el versículo 10 dice, y Josué dice, mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. 12. También habló Josué a las tribus, a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, habló diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y dice el 14, vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán.
Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis, le dice, armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Si ustedes se fijan, estas 2,5 tribus que ya Moisés les había heredado parte de la tierra prometida de este lado del río Jordán, si ustedes se fijan, ya como ellos ya se les había heredado, ya ellos tenían su parte, por decir así, donde iban a trabajar el reino, aún ellos están comandados que ahora ellos tienen que ir y trabajar y ayudar a sus hermanos en el trabajo para que los otros puedan tomar el resto de la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que la tierra prometida, que en realidad es un símbolo del reino, ¿ok?, que nos está prometido a través de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que ese reino que nosotros tenemos como promesa, nunca vamos a tomar ese reino si nosotros no estamos dispuestos a trabajar. Primeramente, trabajar por nosotros mismos, por nuestra parte que nos toca. Y después tenemos que trabajar para ayudar al resto de nuestros hermanos, espiritualmente hablando, a nuestros hermanos del reino. ¿Por qué? Porque el trabajo, el mismo Cristo lo explicó. Dijo, a la verdad, dijo, la mies es mucha, o sea, el trabajo es muchísimo. Y los obreros son pocos. Siempre los obreros han sido pocos. Entonces, si ustedes lo analizan, lo que el texto está diciendo es que estamos comandados a trabajar la obra de Dios. Trabajarla en todas las áreas posibles que se pueda, para poder no solo lograr heredar ese reino, pero a la misma vez lograr que otros hermanos en Cristo que sí están trabajando y que sí se están esforzando, pero que tal vez para ellos el camino no ha sido nada fácil y no han logrado todavía, por más trabajo que le han metido, no han logrado establecer nada sólido en el reino, que se logre eso sólido. Pero eso solo se va a lograr en trabajo en equipo, en trabajo en hermandad en Cristo, en trabajo en honestidad, en trabajo en rectitud, en trabajo en honor y honra. Nada de envidia, nada de que, ay, ¿por qué voy a ayudar a tal hermano a que levante un ministerio o a que tenga, si eso no es mío, eso es de él o eso es de ella? Esa mentalidad mezquina, mediocre, esa mentalidad hipócrita, esa mentalidad no pertenece al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que dejar toda mentalidad mediocre de un lado, toda mentalidad mezquina, toda mentalidad haragana, llena de pereza, de mediocridad, de estupidez, de ignorancia, de todo. Tenemos que hacerlo a un lado. Si es que queremos nosotros lograr que en realidad el reino que nuestro Señor Jesucristo va a heredar, si es que queremos ser parte de ese reino, tomar parte de esa herencia, si es que lo queremos, tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Porque el reino de nuestro Dios es un reino, la Biblia dice que es un reino diferente al mundo. En el mundo se da eso de la envidia, en el mundo se da eso de el chisme, eso de la mediocridad, eso de la mezquindad, eso de que todo lo quiero para mí, de avaricia, eso de que yo no comparto con nadie, eso de que yo no ayudo a nadie. Todo eso es la mentalidad mundana, pero la mentalidad de nuestro Dios es una mentalidad de ayuda mutua, de amor mutuo, de hermandad. Entonces, tenemos que cambiar, mi gente, si es que nosotros queremos lograr, así como logró Josué, entrar a la tierra prometida. La Biblia explica más adelante que Josué entró a la tierra prometida. Explica que repartió la tierra,
a las personas, los introdujo a esa tierra. Pero la Biblia explica también que solo el tiempo que Josué vivió y esa generación que trabajó con Josué, solo ese tiempo el pueblo, por decirlo así, le fue fiel a Jehová. La Biblia explica que después de muerto Josué, otra vez volvieron a lo mismo y por eso fueron derrotados después. Allá en el tiempo de Jeremías, acuérdense que el pueblo fue derrotado y terminó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y las otras tribus de Israel terminaron con los asirios. Entonces, esa mentalidad de uno no querer salir de esa envidia, de esa mediocridad mental con respecto a trabajar en conjuntos por ese reino que Dios nos ha dado, esa mentalidad no lleva a nada bueno. También la mentalidad de ser cristiano y creerte superior a las personas que no entienden Biblia o a las personas que todavía no vienen al camino, a las personas que todavía están en una mentalidad vana, vamos a decirlo así, o mundana porque no entienden. Creerte superior a ellos, también eso es erróneo. ¿Por qué? Porque es del mismo mundo y es de la misma mentalidad mundana y vana que tenemos que sacar a nuestros hermanos en Cristo. De ahí es donde vamos a jalar las almas o la gente que va a formar parte de ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que es que tengamos los pies en la tierra y que nosotros los que servimos vayamos a llevar la palabra con amor y con un corazón dispuesto de ayudar en todas las áreas posibles a que el alma, la persona que está buscando el camino, venga al camino y logre esa cercanía con Dios. Y ayudar en todo lo que nosotros podamos para que ese reino se logre establecer de una vez y para siempre. Porque es muy bonito ver este personaje de Josué, de que era una persona esforzada, luchadora y una persona honesta consigo misma y una persona obediente. Es muy bonito ver este carácter, pero también da tristeza saber que tanto esfuerzo que Josué hizo y no se logró establecer permanentemente el pueblo. ¿Por qué no se logró? Porque Josué era el mediocre o el pueblo que era la descendencia de ese pueblo que entró con Josué, se volvieron mediocres en el trabajo de la obra. El pueblo. El pueblo se volvió mediocre en el trabajo de la obra. O sea que el trabajo de la obra no lo podemos abandonar, no lo podemos dejar, solo porque estamos ocupados, solo porque tenemos que trabajar para comer, para pagar la renta, para mandar nuestros hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que luchar de una o de otra manera. Entonces aquí el punto no es que si tenemos que trabajar o que esto, que aquello, sino es que le demos prioridad en nuestra vida a las cosas que sí tienen prioridad. Porque trabajar en la obra de Dios es una prioridad. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, con que tengamos, dijo, algo que comer y algo que vestir y no estemos desnudos y con hambre en la calle, pues estemos contentos con eso y luchemos porque el trabajo de la obra se establezca. Y para eso hay que ser una persona esforzada, valiente y luchar por lo que se quiere obtener. ¿Ok? Entonces, aquí se nos deja saber, dice en el versículo, voy a leer nuevamente el 14 para conectarlo con el 15. Dice, vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán, dice, en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Dice, más vosotros, todos los valientes, pongan atención lo que el texto dice, no dice todos los haraganes,
no dice todos los inútiles, no dice todos los torpes, no dice todos los ineptos, no dice todos los mezquinos, no dice todas las personas que no sirven para nada bueno, no dice eso. Dice todos los valientes, todos los fuertes. Dice, todos pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¿Sí ven? Ahora díganme, si tú eres una persona haragana, inútil, mediocre, torpe, que no busca la manera de educarse, la manera de entender mejor la palabra, la manera de trabajar, no busca la manera de esforzarse, si no lo busca, ¿cómo va a lograr establecerse la persona en sí? Ajá, y encima de que yo tengo que establecerme, encima tengo que luchar por ayudar a mis otros hermanos que vienen detrás. Entonces tengo que ser una persona trabajadora y esforzada. Primero voy a trabajar duro, estudiando duro para entender yo, por años. Y después tengo que trabajar duro para ayudar a mis hermanos que vienen detrás. Entonces, si se fijan, entonces el mandamiento de ser esforzado no era solo para Josué, era para todos los que iban con Josué, porque aquí dice, claro, dice, todos los valientes y todos los fuertes pasaréis este Jordán armados, armados con la palabra, armados con el entendimiento de la ley o del evangelio, armados con todo lo que puedan entender para ayudar a que el resto de los hermanos se establezca en la tierra prometida. Y dice el versículo 15, dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia. ¿Sí ve? O sea, hay que trabajar y ayudar a que estos otros posean la tierra prometida y no podemos regresar a nuestras herencias que ya nos dieron hasta que aquellos obtengan la herencia también. Y luego dice, Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Dice, y entraréis en posesión de ella, de la tierra. 16. Entonces dice, respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos, dijo el pueblo, a ti, a Josué. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Dijo, el mismo pueblo dio la sentencia de lo que les iba a pasar a ellos mismos. Todo el que no te obedezca de nosotros, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente y nos ayudes a llegar y a pasar hasta esa tierra. Entonces, la Biblia enseña de que esta generación con Josué, ellos llegaron a la tierra prometida y todo estuvo muy bien todo el tiempo que Josué vivió. Pero a la muerte de Josué y la muerte de esa generación, entonces todo quedó allí y ya la generación que venía después de ellos, la Biblia dice que ellos volvieron a hacer las cosas malas delante de Jehová y el pueblo volvió a perecer. Entonces, desen cuenta pues que no es como nos han enseñado, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay que esforzarnos realmente, ¿ok? Y hacer lo mejor de nuestra parte para poder
lograr llegar a esa tierra prometida y no solo llegar como le pasó a la generación de Josué, pero llegar y sostener esa tierra prometida, ¿ok? Porque esa tierra prometida no te está hablando de un pedazo de tierra en el globo terráqueo, porque un pedazo de tierra en el globo terráqueo, si usted es trabajador, usted la puede comprar. Ese pedazo de tierra prometida, eso, la palabra tierra aquí quiere decir tabernáculo. Entonces lo que él te está diciendo en el texto, que él le prometió al pueblo de Israel una tierra prometida o un tabernáculo, para que ellos tuvieran un tabernáculo eterno donde reinar. Y eso es importantísimo para poder uno sostener ese reino, ¿ok? Entonces, aquí los voy a dejar en esta sección y vamos a seguir después con otra sección de la palabra Josué. Así que el Señor me les bendiga, cuídense mucho y pasen buenas tardes.